y hablamos de movilidad en tema integral, porque no solamente estamos hablando del transporte de personas, existe una pirámide de preferencia en el tema de movilidad, donde la primera garantía va a las personas peatonas, sean personas con discapacidad o personas que no tengan ningún tipo de limitante. La segunda, el segundo nivel en esta pirámide por importancia, pues estamos hablando de todos aquellos que nos movemos en un vehículo no motorizado, por ejemplo el tema de las bicicletas, ¿no? La tercera pirámide o la tercera en importancia en esta pirámide, pues sería el transporte público colectivo, donde se mueven pues, un mayor número de personas y que hay que tener un buen nivel de preferencia. Pero de ahí, que eso es lo que quiero resaltar, de ahí sigue en orden de importancia el tema del transporte de carga. Amigos de Founders, bienvenidos al episodio número 26. El día de hoy estamos cada vez más cerca de las elecciones y es importante conocer las propuestas y conocer a los candidatos. Y este espacio ha determinado y ha traído candidatos con propuestas frescas. Y el día de hoy estamos muy contentos de darle la bienvenida al candidato a diputado local por el Distrito 7 de la Ciudad de León, Rolando Alcántar. Bienvenido a Founders. Muchas gracias, Patricio. Un gusto saludarles, de verdad. Y es un placer poder estar en esta interacción con esta visión de economía, con esta visión joven de creatividad, de innovación. ¿Qué retos tenemos, qué impulsamos para los ciudadanos, sobre todo para que conozcan más de tu trayectoria legislativa? Mira, pues la verdad es que sí hay temas que tenemos que abordar de manera muy profunda y muy decidida, y es más con muchísimo carácter, porque la dinámica social hoy en día, no solamente de León, no solamente de Guanajuato, no solamente del país, es exageradamente cambiante, ¿no? Circunstancias que hace unos cuantos años no veíamos, hoy se aprecian de una manera distinta, las cosas van evolucionando muy rápido y también incluso la velocidad legislativa tendría que ser en esa sintonía. Y vaya que es una complejidad, ¿no? Porque cuando realmente estás apropiándote de una realidad, inmediatamente se te está transformando la misma en la vida cotidiana y tenemos que irnos actualizando, ¿no? Hay retos muy claros que por supuesto nos afectan al tema precisamente de todos los que quieren emprender un negocio, todos los que quieren hacer madurar sus propios negocios, todos los que tienen una buena concepción, una muy buena idea, un buen proyecto, que todo el mundo tenemos que enfrentar y que desde la parte pública, desde la parte del servicio público, nosotros desde el Congreso del Estado, tenemos que brindarles herramientas legislativas que les permitan tener un extraordinario desarrollo en ese sentido, que puedan ser más eficientes, que no se encuentren con limitantes, con muros de contención para muchos temas de desarrollo, que no les genere pérdidas ni desperdicio de ningún tipo de recurso. Y ahí hay mucho que trabajar en temas, por ejemplo, de seguridad. No tanto, bueno, sí, claro, el tema de seguridad de por sí es clarísimo cómo hay que atenderlo, pero también con un enfoque precisamente que deje promover la inversión, la creatividad, la innovación, los proyectos, las ganancias, etcétera, etcétera, que no haya tantas pérdidas. El tema de la movilidad también, que es una parte que se ha desarrollado increíblemente en nuestro mundo y que tenemos ideas para poderlo generar desde Guanajuato con un enfoque muy actual de acuerdo a la dinámica internacional. En el emprendimiento, hoy en día contamos con instituciones que financian proyectos. ¿Cómo podemos desde el Congreso local aprovechar al máximo estas instituciones para que los jóvenes que nos están viendo, que tienen algún tipo de proyecto, y los no tan jóvenes, ¿verdad? Porque el tema del emprendimiento no nada más es en los jóvenes, puedan aprovechar esta parte y que puedan consolidar sus modelos de negocio hoy en día? Mira, definitivamente, siempre lo he comentado, digo, yo definí de manera muy clara 5 ejes que son mis propuestas específicas, pero siempre lo comento a todo mundo. No hay tema que podamos abordar si no contemplamos primero como base de cualquier situación o cualquier problemática el tema de educación y como solución de cualquier planteamiento, cualquier problemática, también el tema de educación. Ahí, de verdad que tenemos que, desde el propio Congreso del Estado, afinar todo lo necesario, la Ley General de Educación, para que precisamente impulse la capacidad creativa de todos los jóvenes, ¿no? Y de verdad, no salgamos simplemente instruidos, que siempre es lo que yo he comentado, ¿no? Que tenemos una educación instructiva en el caso de nuestro país, sino que tenemos que salir realmente formados y educados y capacitados para que nuestras aptitudes se puedan ver elevadas a la N potencia y completamente desarrolladas. Tenemos que afinar muchísimo el tema de la creatividad. Somos buenísimos como mexicanos, somos muy buenos para el tema de las ideas, pero nos hace falta pulirlos mucho para que esas ideas se conviertan realmente en proyectos. Y proyectos obviamente que sean sostenibles, que sean sustentables, que sean viables, que sean accesibles y que le podamos encontrar un futuro inmediato, ¿no? Por supuesto, para todo ello,
una realidad que nos vamos encontrando completamente es que afortunadamente poco a poco va habiendo más personas profesionistas, pero también muchos de los profesionistas, a veces por esa misma visión que tenemos de que queremos salir o terminar nuestra carrera y encontrar un empleo, cuando nuestra mejor visión tendría que ser que al terminar nuestra carrera generemos no solamente mi empleo, sino generemos el empleo de los demás y tengamos las herramientas para ello, ¿no? Sí hay apuestas muy claras, que incluso ya algunas están perfectamente establecidas, pero que tenemos que ampliar muchísimo más. Sí tenemos que facilitar el tema de recursos a personas que estén muy bien educadas, muy bien formadas para poder desarrollar emprendimiento, ¿no? Y de verdad que es un tema que a mí me apasiona en lo particular, porque sí creo que el antídoto para la pobreza es exactamente la riqueza. Claro. Y es la única manera como podemos desarrollarla es desde el gobierno, porque la verdad es que el gobierno no es generador de riqueza, ¿eh? De hecho, incluso en políticas públicas actuales, como es por ejemplo el gobierno federal, que mucho de su presupuesto del proyecto de inversión, prácticamente el 80% del proyecto de inversión, es decir, el dinero que no es recurso operativo, el 80% de los proyectos de inversión se lo dedican a los programas sociales, que yo no estoy de enemigo de los programas sociales. El gran problema es que los programas sociales de por sí o en sí no son generadores de riqueza, tanto que ni siquiera para el propio gobierno puede retribuir algún tipo de impuesto o alguna carga fiscal, que es precisamente con lo que funciona el gobierno, ¿no? Y ese modelito pues nos va afectando cada vez más en una escalada de menor crecimiento económico, de menor impulso a la creatividad, de menor impulso a la propia riqueza, y es a donde le tenemos que apostar. Fíjate que me gusta la parte que comentas de poderlo concatenar con la parte académica, ¿no? Porque muchas de las veces digo, los planes de estudios, las carreras, las universidades, cada 5 años van cambiando la matrícula, pero qué buena parte que la pudieran orientar al tema de metodologías de creación, de ideación, de proyectos, porque al final del día te conviertes después del profesionista a pequeñas unidades económicas que generan riqueza, y si son 200, 300 chicos que salen por generación, supongamos, pues imagínate cuántas mini empresas puedes llegar a tener. Sí, por supuesto, ¿no? Y de hecho, la verdad es que es increíble la cantidad de unidades económicas que existen en León, que existen en el estado de Guanajuato, pero principalmente en León, porque sí hay esa cultura. Pero aún así, damos para muchísimo más. Tenemos que sacar a los muchachos muy bien formados, en la parte, insisto, con las capacidades y habilidades muy bien desarrolladas para el emprendimiento de manera correcta y sustentable, y basado en ese tipo de proyectos poder generar el respaldo económico y de financiamiento para poderlo sacar adelante y que rápido se vea ese círculo virtuoso de generación de riqueza, claro. Que eso es a final de cuentas lo importante, ¿no? Y esa parte sí tenemos que impulsarlo mucho. Pero no solamente es el tema, y no quiero abandonar el tema de manera drástica, pero no solamente es eso. También desde el gobierno necesitamos ser generadores de todo lo necesario para que esto sea con mayor facilidad una posibilidad, ¿no? Hay temas que a veces uno piensa solamente o lo percibe, por ejemplo el tema de seguridad, dices, pues es que seguridad nada más es que los policías persigan a los ladrones, a los que cometieron un delito de alto impacto, lo que sea, y no, realmente si tienes bien cuidado el tema de seguridad, le abonas mucho al tema de la economía, porque en México de verdad se pierde muchísimo recurso por problemas de seguridad, desde el robo de mercancía en el autotransporte, desde el robo de mercancía en las propias bodegas, instalaciones y negocio, desde el demérito de los daños que se cometen cuando son víctimas de algún delito y que hay que volver a reinvertir para las cosas. Y ese tipo de pérdidas de verdad son bastante cuantiosas y hay que tratar de evitarlas haciendo un buen trabajo de prevención realmente de cualquier tipo de las violencias y prevención del delito, que es un tema en el que nos queremos enfocar muchísimo, porque también irónicamente es un extraordinario vehículo para que esa riqueza se pueda mantener y se pueda reinvertir totalmente en algo que auténticamente sea productivo. No, y lo hemos estado viendo también a lo largo y ancho del país, muchas de las inversiones que posiblemente puedan llegar a México, pues también toman en cuenta esto, ¿no? Claro. El tema de seguridad, el tema de la certeza jurídica que se pueda llegar a tener para las empresas, y creo que Guanajuato ha generado a lo largo de los años un ecosistema que permite esta confianza, ¿no, Rolando? Salvo tu mejor opinión, y creo que esa es como la ruta que debemos de seguir en Guanajuato, en aras de que más empresas vengan, pero no nada más porque somos una mano de obra barata, sino porque en México hay talento, porque en Guanajuato hay jóvenes creando proyectos y son a lo mejor los próximos proveedores de la cadena de valor a gran escala. O sea, viéndolo desde esa perspectiva, no sé tú qué opines. Claro, claro. Y ahí no queda ajena la tarea para la parte de gobierno desde el ámbito que queramos, desde el ámbito legislativo, judicial y ejecutivo, porque a final de cuentas nosotros tenemos que ser generadores y respaldo de esa certeza.
Ese es precisamente lo que busca cualquier inversor que dice, o cualquier persona que piensa invertir, pues dice que a final de cuentas lo que necesita es que vea instituciones que realmente funcionen en dado caso de que alguna situación de algún negocio no pueda salir como se esperaba o algo, que de verdad hay instituciones que lo respalden para poder recuperar su inversión, para poder exigir el pago, por ejemplo, de algún tipo de crédito, de algún tipo de mercancía, etcétera, etcétera. Y ahí precisamente lo que tenemos que hacer son instituciones muy, muy confiables, ¿no? Que, insisto, siguen siendo herramientas para que se facilite toda la generación de este tipo de proyectos, donde desde personas muy jóvenes o ya no tan jóvenes, de verdad se animen a invertir y a generar y a ser estos generadores de riqueza. El tema del crecimiento de la ciudad. León, pues bueno, el padrón vehicular va para arriba, de repente vemos varios fraccionamientos que están creciendo. ¿Cómo podemos generar este crecimiento ordenado para no convertirnos a lo mejor, digo, Guadalajara nos gusta mucho, pero al final del día de repente pues se vuelve un caos, ¿no? Sí, León claro. está en esta ruta de crecimiento. ¿Cómo podemos hacerlo? Y algo importante también, el medio ambiente. Claro, mira, en el tema de planeación de las ciudades hay un tema que resulta por demás interesante precisamente a toda la industria, ¿no? No solamente a la industria de la transformación, absolutamente a todo el tema de cualquier mecanismo económico, unidades económicas, etcétera, etcétera, en la ciudad de León y en el estado de Guanajuato, ¿no? Hay un tema que me gustaría muchísimo destacar, que es un tema que trabajamos mucho en el Congreso y que ya hay muy buenas bases, pero que todavía tienen que evolucionar muchísimo más rápido, que es el tema de movilidad. Y hablamos de movilidad en tema integral, porque no solamente estamos hablando del transporte de personas. Incluso, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, y ahora ya en todo el país, previo existió en el estado de Guanajuato, existe una pirámide de preferencia en el tema de movilidad, donde la primera garantía va a las personas peatonas, sean personas con discapacidad o personas que no tengan ningún tipo de limitante. La segunda, el segundo nivel en esta pirámide por importancia, pues estamos hablando de todos aquellos que nos movemos en un vehículo no motorizado, por ejemplo, el tema de las bicicletas, ¿no? La tercera pirámide o la tercera en importancia en esta pirámide, pues sería el transporte público colectivo, donde se mueven pues, un mayor número de personas y que hay que tener un buen nivel de preferencia. Pero de ahí, que eso es lo que quiero resaltar, de ahí sigue en orden de importancia el tema del transporte de carga. Y muchos, bueno, es más, a pesar de que está establecida esa pirámide, todavía no tenemos la conciencia. Todo mundo le apostamos a que la prioridad tendría que ser el vehículo individual. Todo mundo queremos tener un vehículo, queremos salir en vehículo y queremos tener preferencia por encima de todos. Y también, desgraciadamente, desde la parte de gobierno, a veces la política pública va muy encaminada hacia los automóviles, cuando tendremos que darle un enfoque primero, de acuerdo a esta prioridad que estamos comentando. Y me quiero detener mucho en el tema del transporte de carga, porque la verdad es que estamos en pañales en ese sentido, tanto en conciencia personal, en cultura de legalidad, pero también incluso en la infraestructura y mecanismos legales para darle la auténtica prioridad. Y más aún, porque realmente hoy por hoy se vuelve una oportunidad extraordinaria para la gente de Guanajuato, de todo el estado, también por supuesto para la gente de León, el poderle apostar a temas de logística, a temas de movilidad de carga, de mercancías. Todos sabemos el momento que está viviendo México por el nuevo modelo internacional, donde se trató de restringir un poquito más las mercancías asiáticas y se prioriza más a las mercancías que entren por América del Norte. Y eso nos da pauta mucho a poder crecer en un tema logístico. Pero eso también requiere no solamente de infraestructura, que por supuesto lo requiere, el tema de carreteras que conecten perfectamente hasta todas las rutas de mercancías de América del Norte y a los puertos que tenemos a un lado, sino también que tengamos sistemas de movilidad y sistemas seguros de movilidad que nos permitan potencializar ese tema. De hecho... Perdón que te interrumpa, amigo. ¿Estaremos hablando sí de poder tener un esquema carretero más amplio o buscar un transporte distinto para estos camiones de carga? Porque bueno, en el entendido que las cifras dicen que los principales accidentes pasan con los camiones de carga. Así es. ¿No? Y por ahí también comentaban en algún tiempo se hizo el debate de poder sacar estos camiones y utilizar los ferrocarriles, ¿no? O utilizar otros medios alternos que permitan también liberar un poquito también el peso de las carreteras. No sé si va por ahí o sería otra estrategia. No, va por ahí precisamente. O sea, la verdad, incluso con una idea que a mí se me haría genial. La verdad es que Guanajuato, esta parte del famoso diamante del centro del país, la verdad es que Guanajuato tiene una posición privilegiada. Y de verdad que podríamos convertir a Guanajuato en un hub interno
para el tema de transporte de mercancías, de logística, y que tenemos ya ciertas herramientas que se han venido desarrollando. Por ejemplo, ya tenemos ahora este sistema multimodal en Celaya, que va enfocado mucho hacia el tema de granos, pero que también es potencia económica. Entonces, que la agroindustria en Guanajuato siempre está entre la segunda y el tercer lugar de mayor productor para el tema de Producto Interno Bruto, ¿no? Y tenemos que apostarle mucho a ello. Pero también tenemos muchísimas mercancías por el tema del sector automotriz, por el tema de lo que se mueve o va llegando desde algún otro continente, y que llega ya sea por el puerto de Tampico Madero, o por el de Veracruz, o acá de este lado por Lázaro Cárdenas, que en su momento también va a crecer muchísimo más Salida de Cruz o Manzanillo, y que forzosamente tienen que atravesar el centro del país para tener estas dos rutas, ¿no? Que son muy paralelas al tema del tren. La ruta Ferromex, que va hacia el Pacífico, y la ruta que va un poquito más hacia el oeste o la parte central del continente. Que esas hay que también aprovecharlas. Sí, efectivamente tenemos que generar condiciones con infraestructura distinta. Esa infraestructura que permita de verdad tener una mejor garantía del transporte de la carga sin que sea un riesgo para los demás, pero con su nivel de prioridad, que ojo, no le damos ese nivel de prioridad y que sí tenemos que apostarle a ello. Y tiene un nivel de prioridad porque al final de cuentas ahí viajan nuestros alimentos, viajan nuestros enseres, viaja el agua, etcétera, Nos va a pasar etcétera. cuando se atrasen, vamos a ver la prioridad, porque literal dentro de la cadena o dentro de la estructura no lo visualizábamos, ni tu servidor lo visualizaba. No lo visamos, y no lo visamos porque ahí van los medicamentos, ahí va todo. O sea, sí tenemos que darle este tema de prioridad y, por supuesto, apostarle al tema de las vías del tren, del transporte de carga, que si bien es cierto son competencias federales, sí tenemos que apostarle muchísimo en parques multimodales que permitan descender las mercancías del tren para pasarlos al último recorrido o último tramo en algún tractor, en algún tráiler, pues, para poderlo entender muchísimo mejor, o en vehículos de menores dimensiones, pero este tipo de sistemas sí tenemos que desarrollarlos desde este gobierno para que de verdad lo puedan aprovechar muy bien las empresas y nos convirtamos en ello, porque a final de cuentas tenemos la capacidad y la potencia para este tema. En las cuestiones de la mancha urbana, ¿qué visualizamos? Por ejemplo, hace poco se hicieron algún tipo de mesas de trabajo para poder también visibilizar y hacer la vialidad, el tema de la movilidad mucho más inclusiva, ¿no? Para que de repente no detectamos estas necesidades porque, bueno, las personas con discapacidad de repente tienen algunas circunstancias en todo México, porque claro, es un tema generalizado. ¿Qué se visualiza en esa parte? Bueno, a ver, es un tema que luego no incorporamos mucho, ¿no? Sabemos perfectamente que en el estado de Guanajuato prácticamente un 4.8% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Y la verdad es que poco diseñamos la infraestructura para ello, ¿no? Es más, apenas ahora empezamos a ver de repente en los estacionamientos áreas reservadas para personas con discapacidad, pero con ciertas limitantes por el tipo de banquetas, infraestructura. Ahorita que se acaba de aprobar la armonización de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, trae incluido un compromiso y una obligación prácticamente desde la Constitución hacia los estados y municipios para poder generar y renovar la infraestructura con la que ya se cuenta, siempre con una perspectiva hacia las personas con discapacidad, ¿no? Es una realidad completa. Digo, por ejemplo, a mí que me toca el Distrito 7, que es el primer cuadro de la ciudad, pues la inmensa mayoría del primer cuadro de la ciudad no tiene banquetas, lo más mínimo, ni siquiera para que pasara una persona con una andadera, ¿no? Porque obviamente son diseños ya muy viejos, la verdad es que tienen más de 100 años ese tipo de diseño y que tenemos que renovarlos de inmediato porque tenemos que ser muy inclusivos y más porque a final de cuentas nuestro promedio de edad hoy en día en el estado de Guanajuato es de 28 años. ¿Está bien? Quiere decir que ahorita somos muchísimo más jóvenes que adultos mayores, pero dentro de 32 años quiere decir que el promedio de edad va a ser 60 años. Es decir, va a haber más del 60% de la población va a tener 60 años o más, contra 40%, 45% de la población que van a ser jóvenes y van a estar en edad productiva y que tenemos que hacer el diseño porque no es un diseño que se acabe prácticamente o se pueda consumar en un año, ¿no? O sea, hay que apostarle mucho a ese tipo de infraestructura, ese tipo de diseño, a no permitir que haya cosas que invadan esta situación y a ser muy inclusivos. ¿Qué estamos visualizando en el tema del agua y desde Guanajuato, desde el Congreso del Estado? Si los ciudadanos te dan este voto de confianza, ¿cómo estaríamos impulsando el tema desde las competencias del legislativo, verdad? Claro, sí, claro. Bueno, aquí hay un gran detalle que sobra reiterarlo porque estoy seguro que todo el mundo lo conoce. Pues hay una competencia muy clara, ¿no? A la federación le toca regular presas, ríos, arroyos, mantos acuíferos,
acuíferos, mares, etcétera, etcétera, a la parte del estado y sobre todo a los municipios, pues les toca literalmente entubar esa agua para que pueda llegar a las casas, ¿no? Pues puedes tener una enorme cobertura de entubamiento del agua, como es el caso de Guanajuato y el caso del municipio. Por ejemplo, Guanajuato tiene un 92% de cobertura de agua potable en cuanto a red entubada, por así decirlo, ¿no? León trae prácticamente un 98% de cobertura en agua entubada, que son números extraordinarios. Claro. Pero ahora el problema es que esos tubos hay que llenarlos de agua. Y con ciertas políticas federales, como el hecho de haber dinamitado la presa del Zapotillo, en cuanto a la cortina que ya se había construido con recursos y todo eso, nos pone muchas limitantes para que pueda llegar el abasto de agua necesario a el Bajío y incluso a los propios Altos de Jalisco, ¿no? Temas como, por ejemplo, el hecho de que no se haya permitido ahorita el desasolve de la presa del Palote, que es el vaso más grande de agua de consumo humano que tenemos en el municipio de León y que no es suficiente para todo el municipio, pero es el más grande y que no se permitió que creciera el vaso con el propio desasolve. Pues son temas que de repente entendemos que es una animadversión, la verdad, caprichosa para dejar a los municipios de Guanajuato sin agua. Pues tenemos que apostarle muchísimo, de verdad, a hacer cabildeos de manera muy fuerte con la federación y todo, para poder tener la posibilidad de incluso presas que tenemos solamente para contención, es decir, para que no nos inundemos cuando hay una lluvia fuerte, pues tratar de almacenar agua, ¿no? Claro. Y si hay un sistema ya de presas listas, ¿no? Aquí rapidísimo, cualquiera ubica perfectamente que está la presa de Duarte, de La Boschita, de Otates, de Ibarrilla, de Piletas, del Palote, de Ajuada de los Reyes, etcétera, 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 que podremos precisamente captar agua, obviamente ayudar a contener, regularlo adecuadamente para que permite mayor permeación a los mantos acuíferos y también el poder garantizar el tema de abasto de agua, ¿no? Siempre todo el mundo dice, pero es que ¿de dónde las van a llenar? La verdad, y eso está perfectamente medido por Conagua, por Chapal y todo, la verdad es que siempre, aún en años muy secos como estos, hay el agua suficiente para poder llenar las presas. El gran detalle es que nuestros modelos de captación o de contaminación del agua, la verdad eso perjudica muchísimo, ¿no? Incluso también modelos que tenemos convenios para poder dejar pasar agua, por ejemplo, al lago de Chapala y todo ese tipo de circunstancias, pero sí tenemos que tener muchísimo esta cultura del abasto de agua y poder garantizarle pues a los pobladores, no solamente de León, que es el municipio más grande de todo el estado de Guanajuato, pero tenemos fácil 12 municipios esos que se conocen como ciudades medias, es decir, que tienen más de 100,000 habitantes y que obviamente ya tienen una demanda enorme, por ejemplo, del consumo de agua, ¿no? Tanto para consumo humano como para el tema industrial y no se diga para el tema agropecuario, que es otro gran tema que hay que seguirle apostando y también nos tocará desde el Congreso dar todas las herramientas necesarias para que se tecnifique lo más que se pueda el riego y con ello pueda haber un ahorro prácticamente hasta de un 80% de agua que se usa para riego agrícola con la tecnificación del propio riego y también poder usar esa agua en todo caso para consumo humano y también para el propio almacenaje. Vamos a ir cerrando este episodio agradeciéndote que estés por acá y nos gustaría mucho la última pregunta muy orientada de forma personal. Gracias. ¿Sale? 2 de junio, visualicemos en esa fecha, 2 de junio. Yo creo que como a las 8 de la noche ya tenemos un norte, si los votos te favorecieron o no. ¿Qué estaría haciendo Rolando Alcántar ese día a las 8 de la noche? ¿Qué sería lo primero o el primer mensaje que vertiría? ¿O cuál sería su posicionamiento? ¿Gana o pierda? Imaginemos que ganaste, ¿sale? 8 de la noche, estamos ahorita. Mira, yo tengo la certeza, por supuesto, de que vamos a ganar por el trabajo que hemos hecho y por lo que nos comenta la propia sociedad, pero me interesa muchísimo conocer ese resultado, por lo menos preliminar de las 8 de la noche, porque eso me va a dejar ver 2 cosas. Primero, el nivel de participación ciudadana que hubo, que eso me tiene muy, muy inquieto, porque las últimas elecciones que hemos tenido, la intermedia del 2021, incluso la sexenal del 2018, traemos un porcentaje de participación entre el 52 y el 48%, que es muy bajo. En números redondos quiere decir que solamente 50 de cada 100 personas salen a votar y ese tema preocupa mucho, porque alguien está tomando las decisiones, y que incluso pueden ser malas decisiones, por el resto de la población. A mí me gustaría muchísimo que más bien nos acercáramos hacia un promedio, como por ejemplo el del 2000, cuando participaron 72 de cada 100 personas. Entre más nos acerquemos hacia allá, mayor legitimidad, mayor participación y más democracia hay de manera pura. Esa parte me interesa. Me interesa también a estas alturas del día, a pesar de que algunas partes, sobre todo del norte,
del norte-occidente, del noroeste de nuestro país, pues todavía estarían con 1 hora o 2 horas de desfase con nosotros y todavía no estarían culminadas, pero ya nos daría una claridad de efectivamente los resultados nacionales, de los resultados estatales que nos van a permitir poder ver qué tipo de trabajo vamos a poder hacer. Porque te soy honesto, a pesar de que no le tenemos miedo a hacer oposición, me gustaría ocupar mejor nuestro tiempo en ser proactivos y productivos, ¿no? Pero bueno, eso ya será una decisión de todas las mexicanas y mexicanos, ¿no? Segundo, pues literalmente, seguramente es hora, ya estaré preparando qué es lo que voy a hacer de trabajo al día siguiente, lunes, que para mí tiene que ser forzosamente hábil y productivo para poder qué resultados tangibles podemos dar de inmediato. Perfecto, Rolando. Pues me sumo al comentario. Hay que salir a votar este 2 de junio, informarse y hacerlo de forma reflexiva. Y pues, como bien comentó aquí el candidato, pues no dejar una decisión tan importante en manos de tan pocas personas. Así es. Rolando, pues muchísimas gracias por estarnos acompañando en este episodio. Founders es tu casa. Esta plataforma se hizo en aras de poder pues acercar perfiles líderes que puedan contagiar a la ciudadanía y que bueno, pues ya conocimos tu visión acerca de temas relevantes. Esperamos próximamente tenerte con una segunda entrevista, sobre todo ver si sí fueron a votar claro, o no. Que eso sería un buen dato. Eso es importante. Así es. Y segundo, pues conocer ya más a detalle tu agenda legislativa. ¿Cómo ves? Muchas gracias, Pato. Con todo gusto, por aquí estaremos. Y gracias a todos los que escuchen este podcast y estamos allá a la orden para cualquier tema. Amigos de Founders, hasta la próxima.